Hermanos, buenas tardes. Mire, hermano, hermana, si usted estaba pendiente y no podía conectarse, es que teníamos nosotros un problema aquí con el Facebook, pero ya lo resolvimos. Entonces, nosotros habíamos comenzado ya el servicio aquí en casa, pero bueno, vamos a volver a comenzar otra vez para la iglesia, para quienes estén por ahí uniéndose al video. Entonces, hermano, hermana, anúnciese, sepa que ya estamos listos y que ya vamos a comenzar y vamos a volver a cantar. Vamos a cantar 3 coros nada más con usted. Entonces voy a darle lugar a Israel para que venga con esos 3 coros para la iglesia, para todo el público y continuamos. Sí, hermanos, entonces Dios le bendiga a usted. Le voy a pedir a Israel que haga una oración antes de los coros y luego comenzamos. Bien, hermanos, Dios bendiga. Vamos a tener una palabra de oración y comenzamos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde la oportunidad que nos das de poder estar compartiendo tu palabra. Te rogamos por el servicio, que tú nos bendigas, que nos ayudes, Señor. Y Padre, pues te rogamos que nos permitas poder escuchar tu palabra. Te agradecemos todo y te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar otra vez. Vamos a entonar unos coritos en esta tarde. Vamos a entonar el corito número 22, solamente en Cristo. Si tiene su corario, busque el número 22, solamente en Cristo. Bien, vamos unas hojitas más adelante, hermanos, si me acompañan. Vamos a entonar número 28, ciertamente volverá. Ciertamente volverá, volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Por último, vamos a entonar un corito más. Vamos a entonar el corito número 41, grande es Jehová. Y después de este corito damos lugar a la predicación. Vamos a entonarlo número 41, grande es Jehová.
hermanos, Dios les bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Pues espero que quienes estén por ahí escuchando estén listos para la palabra de Dios en esta tarde. Mire, hermano, hermana de nuestra iglesia, si usted no escuchaba por ahí la voz de mi esposa cantando, es porque ella, bueno, tiene algunos días enferma y está descansando ahora. Pido que ore por favor por ella. Y miren, mi hermano, estamos en tiempos difíciles y aunque no es todavía el mensaje, quiero pedirle, o debería de entrar al mensaje, quiero pedirle que ore por dos siervos del Señor. Se lo he pedido por ahí en el Face y ahí a los hermanos de la iglesia también, ahí por el WhatsApp, el hermano Abraham y el hermano Efraín. Los dos hermanos son hermanos en la carne y son pastores y están los dos hospitalizados. Entonces, hermanos, pues son buenos amigos, han sido también parte ahí en nuestra iglesia, de alguna u otra forma han servido al Señor también allí en Praderas. Entonces yo les ruego, hermanos, que por favor oren por favor por ellos. Vamos a estar orando por ellos, por toda la demás gente que también está en enfermedad. Hermanos, vamos al mensaje del día de hoy. Yo lo voy a sentir mucho por aquellos que todavía no se unen o que estaban por ahí en ascuas, porque déjeme decirle que comenzamos esta transmisión y la comenzamos en modalidad de solo amigos concretos y no nos dimos cuenta, sino porque nadie nos seguía, nadie estaba viendo. Fue que nos dimos cuenta y volvimos a comenzar con unos coros. Pero hermano, creo que es el tiempo y es tiempo, ¿verdad?, para poder predicar la palabra de Dios. Y lo voy a invitar a leer un salmo antes de entrar de lleno al mensaje. Un salmo que es nuestra conclusión precisamente de este mensaje: contra ti solo he pecado. Y voy a leer los versículos del 1 al 10. Entonces tome su Biblia, Salmo 51, el 1 hasta el 10. Dice la palabra de Dios: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, agradecemos, Señor, tus bendiciones y rogamos por aquellos, Señor, que se encuentran enfermos y que a causa de la enfermedad, Señor, este día no pueden escuchar, no pueden asistir, no pueden hacerse presentes, Señor, ante una congregación para recrearse, Señor, en tu palabra. Dale la salud, dale la paz y ayúdales, mi Dios, para que pronto recuperados, Señor, y en gozo puedan estar delante de ti alabándote. Mi Dios, pedimos por tu palabra en esta tarde que recree nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a entender que sí, que somos pecadores,
a aceptarlo, Señor, y a llegar delante de ti, postrados y humillados, Señor, para que nuestros pecados sean borrados, Señor, y para que nuestra comunión contigo siempre sea, Señor, una comunión limpia, Señor, y directa. Padre, pues que podamos, Señor, también hacer siempre tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, rogamos y pedimos. Amén. 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 Pues bien, mi hermano, mire, déjeme, le cuento que David, cuando escribía este salmo y derramaba su corazón delante de Dios, lo hacía en la experiencia del pecado, desde luego que sí, lo hacía con una conciencia, reconociendo que había maldad en su corazón y que esa maldad y ese pecado habían hecho que su relación con Dios cayera, que su relación con Dios se quebrara. Pero encontramos en este salmo, por la vida propia también de David y las historias que tenemos de él, que fue un hombre que, aunque cayó en pecado, lo reconoció, arrepentido vino al Señor y fue restaurado. Ahora déjeme decirle algo, las consecuencias por el pecado siempre van a estar allí, y aunque nosotros querramos asumir, déjeme decirle que es verdad, y algún día voy a predicar de esto, que delante de Dios todos los pecados son pecado, todos los pecados son maldad y desobediencia. Para nosotros los hombres, déjeme decírselo de esta manera, mi hermano, los pecados difieren en cuanto a que si yo robo puedo regresar lo robado, ¿sí? Aunque he robado y mi testimonio se ha manchado, que si yo he dicho palabras en doble sentido, maldiciones o groserías, puedo arrepentirme de ello, pedir perdón al que he ofendido y pedirle perdón a Dios. Pero hay pecados, hermanos, como el asesinato, un crimen de homicidio, como la fornicación o el adulterio. Hermanos, una mujer o un hombre que cometieron estos pecados, concibieron y tuvieron hijos, no que el hijo sea un hijo de pecado o pecador por lo que hizo el padre, pero es una consecuencia que el hombre o la mujer asumen durante toda su vida, igual que un crimen. Entonces, las consecuencias son diferentes de pecados a pecados. Sí, definitivamente. Bueno, esto es para otro tiempo. Pero hermanos, cuando pecamos debemos de reconocer nuestro pecado como lo hizo David. Y concluiremos con este salmo, con parte de este salmo al final de este mensaje, porque ahora quiero llevarle yo a un personaje que es contemporáneo también de David, el primer rey sobre Israel, Saúl. Allí en Primera de Samuel 15, vaya a Primera de Samuel 15, dice el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Estamos ahí en Primera de Samuel 15. No abandone, no pierda el Salmo 51. Vamos a Primera de Samuel o Primero de Samuel 15. Usted ya sabe, como usted le quiera decir. Y bueno, hermano, Samuel fue un hombre al que Dios en su voluntad puso como rey, aunque con advertencia hacia el pueblo acerca de lo que le habían pedido al pueblo de Israel. Y la advertencia al pueblo era sobre un rey como los demás reyes de la tierra. Y Saúl, que se hizo a sí mismo rey y que tuvo las prácticas de los reyes paganos, déjeme decirle, entre ellas una que vamos a ver el día de hoy, desatendió a la voz de Dios. Dicen los versículos 1 al 4 de la historia de Saúl. Después Samuel dijo a Saúl, Samuel es el profeta, es quien oye la voz de Dios y la comparte con el rey.
Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Lee usted esto, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Bueno, lo primero, hermano, que quiero que noten en esta historia sobre Saúl y también sobre nosotros, porque es también para nosotros la palabra de Dios. En primer lugar, hermanos, hay una invitación a estar atento a la voz, a las palabras de Jehová Dios. Y la declaración en el versículo número 2 es: así ha dicho Jehová. No había duda, hermanos, de que Samuel era enviado de Dios con su palabra, como tampoco había duda de que Saúl lo sabía. Y Saúl entendía, y entendía muy bien, que cuando Dios hablaba, Samuel venía y se lo decía, y era tiempo de hacer lo que Dios decía. No hay duda de ello. Y fueron 1, 2, 3, 4 ocasiones en las que Dios claramente hablaba a Saúl por medio de Samuel o por medio de otras formas en las cuales Dios hablaba en aquellos tiempos a los hombres. Entonces la invitación, primeramente, es oír y estar atento a las palabras de Jehová. Nosotros, al igual que Saúl, oímos las palabras de Dios en diferentes formas hoy en día. Mire, por ejemplo, hermanos, nosotros podemos ver y oír su palabra directamente a nosotros en la lectura de la Biblia. Dice la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, que es palabra de Dios, que es Dios hablando a los hombres. Y usted y yo, hermano, tenemos a lo largo de la misma muchas formas de ver, aceptar y sentir que es palabra de Dios la que viene a nosotros. Por ejemplo, hermanos, ahí en Éxodo 20, usted puede leer los mandamientos. Dice el verso 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y desde luego Moisés las escribe. Moisés es el profeta para nosotros, es el que comparte la palabra, y usted puede leer todo lo que dice Dios en su palabra. Los hombres hoy en día, los naturales, los que no entienden ni reconocen la Biblia como palabra de Dios, dicen, no, la Biblia la escribieron hombres. Usted y yo sabemos que la escribieron hombres, pero que la escribieron hombres mediante el dictado de Dios Espíritu Santo, hablando a ellos y dictándoles lo que deberían de darnos a nosotros. Entonces, si usted lee la palabra de Dios, es Dios hablando a su vida. Cuando Jesucristo habla en los evangelios y nosotros leemos, entonces Jesús dijo a sus discípulos, es Dios Jesús hablando a nosotros. Nosotros podemos entender y estar atentos a la palabra de Dios, hermano, hermana, cuando leemos la Biblia. Número 2, nosotros hoy en día tenemos profetas, pero no como las iglesias apostólicas u otras iglesias
que han escuchado la voz de hombres que dijeron, vino un ángel y me habló, no sé, José Smith o bueno, varios hombres por ahí. O como los de hoy en día, se abrió el cielo y vi, y imitan a Juan, el último de los profetas. No, no es de esa manera en que hablamos nosotros de los profetas hoy en día. Los profetas verdaderos de hoy en día son los que reciben la palabra de Dios de la Biblia y la comparten a otros. Llámese un predicador, un evangelista, un misionero o un hermano o hermana fiel al Señor que después de leer su palabra la comparten con otros. Esos serían los profetas de hoy en día. Yo soy profeta hoy en día, pero no porque tenga revelaciones de las nubes, de los árboles o de los ríos, o porque un animal me hable, o porque me venga un ángel y me diga qué decirle a usted, sino porque leo la palabra de Dios y la comparto a usted a través de un sermón. Entonces usted puede oír la voz de Dios cuando de la palabra misma de Dios alguien la comparte con usted. Llamémosle predicación. Y sabe, mi hermano, que usted puede estar atento a la voz de Dios. Y déjeme, se lo digo así, mi amigo, si usted no ha conocido a Jesús como su Salvador, vaya a Él. Él está buscando. Vaya a Él. Recíbale como su Salvador. Acéptele como el Señor de su vida. Y dice la Biblia que Él va a poner sobre usted un sello, que es Dios mismo, el Espíritu Santo. Y en adelante, el Espíritu Santo mismo, hermano, hermana, morando en nuestro corazón, nos dirá, nos hablará, nos guiará acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. O será la voz de Dios hablándonos desde dentro de nosotros mismos. Nosotros oímos la voz de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, hermanos, creo que los creyentes hoy en día no tenemos una excusa para decir, es que no sabía, es que no entendí, es que no lo tenemos. Tenemos, hermanos, la obligación a lo que nos exhorta la misma palabra de Dios. Le dijo Samuel a Saúl, está atento a las palabras de Jehová. ¿Por qué, hermanos, nosotros pecamos contra Dios? Contra ti solo he pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque si Dios no quiere que pequemos, nosotros hacemos lo contrario. Pues en primer lugar, mis hermanos, hacemos lo contrario porque no estamos atentos a las palabras de Jehová. Porque Jehová nos habla, porque Jehová nos ha dicho, pero tal vez nuestra atención está puesta en otras cosas, en los placeres del mundo, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, y no atendemos a las palabras de Jehová. ¿Qué tendría Saúl en su mente y en su cabeza? ¿Cuáles serían los planes de él? ¿Qué estaba maquinando? ¿Qué planes tenía acerca de su futuro? ¿Cuáles pecados estaba pensando llevar a cabo, los cuales no le permitían estar atento a la voz de Dios? ¿Qué piensa usted hacer, hermano, en estos días? ¿Qué piensas, joven, señorita, hacer en estos días? ¿Qué piensas, varón, hacer en estos días? ¿Estar atento a la voz de Dios o estás maquinando tus propios planes y no oyes lo que Dios te dice? Recuerda que la consecuencia de no atender a la voz de Dios se castiga como pecado, ¿sí? Pero es diferente en cada caso. Ten cuidado, hermano, con lo que oyes. Atiende a la voz de Dios. Contra ti, solo he pecado. Ahora, hermano, sí es cierto que en primer lugar, el no atender a la voz de Dios, no estar atento a esa invitación, nos va a llevar a una situación difícil
Déjeme decirle que en segundo lugar, la desobediencia a la instrucción perfecta de Dios también nos llevará a pecar contra Él. Mire ahí en 1 Samuel 15, los versículos 5 al 9. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec porque escuchó la voz de Dios, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Bueno, hermanos, el mandato de Dios era contra Amalec y su pueblo. Y aunque el mandato ordenaba destruir todo lo que había en ellos, entre ellos, todo lo que tenían, hombres, mujeres, niños, aún lo de pecho, ganado y todo lo que había allí, este hombre encontró que también había habitantes de otros pueblos entre los de Amalec. Y como la orden era destruir todo, Saúl les dijo que salieran de allí. Bueno, algunos me han preguntado, hermano, ¿y por qué matar también los niños, aún los de pecho? Bueno, en la soberanía de Dios, hermano, algunos dicen y piensan, no habría que preguntarnos, pero si nos preguntamos también en la justicia misma de Dios y en la misericordia de Él, todos estos niños y los de pecho le pertenecen. Y aunque sus cuerpos iban a sufrir de la muerte, un día los cuerpos de ellos serán reunidos con sus almas para morar con el Señor, siendo ellos inocentes de pecado. Los niños, muchos de estos niños, hermanos, que no eran y que no iban a ser y que no fueron, porque yo creo que aún lo que dice Saúl es mentira de que los mató a todos, porque más adelante encontramos a muchos amalecitas aparecidos por ahí en la palabra de Dios. Muchos de estos niños eran entregados a los dioses paganos en sacrificio, y muchos otros de ellos, cuando crecían, también estaban entregados a los pecados y a la idolatría ante los ídolos y Satanás. Entonces los niños fueron salvados de ello y fueron llevados ante la presencia de Dios, sus almas y un día también sus cuerpos. Salen los ceneos, dice el versículo número 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Verso 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, o al menos a los que estaban ahí en el pueblo, o a los que no se escondieron. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y nada más vamos a leer hasta allí. Entonces, hermano, en esta historia usted puede ver que ahí en el versículo número 9, Saúl toma iniciativa propia. Dice la Biblia que también el pueblo que estaba bajo las órdenes del rey tomaron decisiones propias. Pero usted puede ver que esas decisiones propias son decisiones contrarias a la instrucción perfecta de Dios. Hicieron como ellos creyeron que era mejor. Yo le pregunto a usted, hermano o hermana, ¿usted ha hecho como usted cree que es mejor? ¿Usted ha tenido la instrucción perfecta de Dios y usted ha hecho lo que usted piensa que es mejor? Mire, desde la distribución de nuestros ingresos, tomamos decisiones que son contrarias a la voluntad de Dios. Los diezmos, las ofrendas, las misiones.
las promesas, las ofrendas de promesa para la iglesia, etcétera. Los gastos que son necesarios contra los gustos o deseos de nuestros ojos. Tomamos decisiones contrarias a la perfecta voluntad de Dios e instrucción de Dios en nuestro tiempo. Nuestro tiempo para con el Señor, nuestro congregarnos, nuestro tiempo de trabajo para el Señor, nuestros domingos para Dios, el tiempo para las conferencias, el tiempo para el evangelismo. Tomamos decisiones y pensamos que es mejor lo que nosotros creemos. Tomamos decisiones diferentes a la voluntad de Dios, jóvenes, en el noviazgo, en las amistades, en el vocabulario que usas. Matrimonios, tomamos decisiones diferentes a la instrucción perfecta de Dios en los estudios que les damos a nuestros hijos, en la instrucción para ellos, en lo que les compramos, en lo que les dejamos ver a nuestros hijos, en nuestros matrimonios, decisiones contrarias, en nuestra vida de moralidad, decisiones contrarias a la instrucción perfecta de Dios. Tenemos, hermanos, según creemos, obediencia parcial. ¿Qué es la obediencia parcial? Sí me congrego, pero cuando yo quiero. Sí doy, pero lo que yo creo que es bueno para dar. Sí hago, sí obedezco, sí atiendo a la instrucción del pastor, pero no conforme a lo que él dice. Y espero yo que el pastor diga lo que la Biblia dice, y tal cual la Biblia lo dice, para que el hermano no se autojustifique diciendo, es que son los deseos del pastor, es lo que el pastor piensa, es lo que el pastor dice. Obediencia parcial. También hay obediencia condicional. Y muchos de ustedes, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, son obedientes a Dios, pero bajo ciertas condiciones. Si me conviene, si me gusta, si me siento bien, a veces con los padres, si me da permiso de esto, si me da para aquello, obediencia condicional. O hermanos, desobediencia total, de plano, desobediencia total a Dios. Es que voy a asumir las consecuencias. Es que, bueno, Dios sabe que no soy perfecto y desobedeces totalmente. Hermano, la desobediencia de Saúl iba a traer consecuencias. Contra ti solo he pecado. Y hasta ahí llega muchas veces porque mucha gente, hermano, solamente reconoce su pecado, pero ni se arrepiente de él ni lo confiesa. No solamente, hermanos, pecamos delante de Dios al no estar atentos a su voz, sino también desobedeciendo a la instrucción perfecta. Pero también, hermano, lo hacemos y lo seguimos haciendo cuando negamos la culpa, cuando no aceptamos que hemos pecado. Mire usted, hermano, ahí en la historia, los versos 10 hasta el 21, es una lectura interesante. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se pesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora, hermano, no es que Dios no supiera, o que Dios no estuviera al tanto de lo que hizo, haría o iba a hacer Saúl. Creo que esta declaración es más que nada para que Samuel sepa a causa de qué lo que ahora viene.
y a Samuel le pesaba mucho lo que Saúl había hecho también. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Cómo ve, hermano? ¿Cómo ve? El descaro del rey. Viene a buscar al profeta. Esto quiere decir que hay algo por ahí. Hay algo por ahí. ¿Sí? A mí me ha pasado entre ustedes, hermanos. Veo a la gente que se acerca, que traen una mirada rara, que vienen buscando algo, y yo sé que algo pasó. Y así llega Saúl. Pero aparte de ello, hermano, noto yo un contraste entre el deseo de él de acercarse, ¿verdad?, con el profeta, pero también la otra conducta que tiene, que es de levantar una estatua, ¿verdad?, un monumento, el monumento a Saúl, el autoadorarse, que esto es como una autojustificación de lo que ha hecho, como gloriarse, como honrarse a sí mismo, ¿sí? Y luego descender a ver al profeta. Dice: vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová. Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Sabe, hermano? Y voy a ir parafraseando, discúlpeme usted, pero hay gente que siempre está a la defensiva. Dios te bendiga, hermano. Qué bueno que te veo. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está usted? Bueno verlo. Ay, mire, gloria a Dios. Amén y aleluya. Algo trae digo yo, ¿sí? Y luego dice Saúl: yo he cumplido, a la defensiva. Si vas, y ya se oían, hermano, ahí las vacas, las chivas, las ovejas, yo no sé si camello, yo no sé qué más habría por ahí, ¿verdad? Pero se oían los sonidos de cada uno de los animales. Ahí estaban los balidos, los bramidos. Y llega Saúl haciéndose el yo no hice nada, el yo no fui, yo he cumplido. Entonces el profeta le dice: pues entonces, todo eso que oigo que viene detrás de ti, ¿qué es? ¿Qué es? Y hermano, el profeta está inculpando, está llevando la culpa al corazón de este hombre. Le está diciendo: lo que viene ya atrás de ti es tu incumplimiento a la palabra de Dios, a la voluntad de Él, a su instrucción. ¿Sabe qué, mi hermano? Como muchos hoy en día que primero llegan y se ponen a la defensiva: yo no fui, yo no lo hice, no fue mi intención, yo no he hecho nada, ¿de qué me acusan? Los que me acusan son unos chismosos, son unos mentirosos. Como dijo una vez un niño al que le preguntaron a un niño ahí en una iglesia, que estaba el piso rayado, y va y le pregunta un hermano: ¿quién hizo eso? ¿Quién rayó ahí? Y el niño dice: yo no fui, porque nadie me vio. Y entonces nos causa risa, ¿no? Yo no fui porque nadie me vio. Como diciendo Saúl: ¿quién me acusa? ¿De qué me acusas? Aquí estoy, vengo delante de ti porque cumplí. Es la negación de la aceptación de la culpa. Samuel entonces dijo: ¿por qué? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces
dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Yo lo veo así. Mire, y póngame atención. Samuel le dice: y Jehová me lo ha declarado. Y Saúl se pone así. A ver, di. A ver, dímelo. No acepta la culpa. Dice la Biblia. Perdón, hermano, ya me pasé de la hoja. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová, pregunta. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. La negación a la aceptación de la culpa. Es tan interesante, hermanos, el actuar de Saúl en toda esta parte, porque se parece mucho al actuar de los creyentes hoy en día. Escuchan la voz de Dios, la desobedecen, niegan que actuaron mal y luego empiezan a echarle la culpa a otros. Ahora, si nos vamos despacito, hermanos, primero, contra ti solo he pecado, porque nos declaramos inocentes de la culpa. Mire usted, hermano, allá en Primera de Juan, capítulo número 1, versículo número, voy a leer el 8 y el 10. No voy a leer el 9, porque el 9 lo leemos al final. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Decía Saúl: no es cierto, yo he cumplido la palabra de Jehová. Sí, dice, entonces, dice otra vez allá en el versículo número 20, y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová, sí la he obedecido, fui a la misión, he traído a Agag, rey de Amalec. ¿Cuándo le dijo el Señor que trajera al rey? He destruido a los amalecitas. Se declara inocente. Yo no fui, yo no lo hice. No es verdad. Hermanos que pecan contra Dios. Incluso hermanos, fíjese mi hermano, para todos los que puedan oír o escuchar. Hay hermanos que luego salen de la iglesia, salen por su propio pecado y se van declarándose inocentes y le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a la iglesia. El otro día mencionaba yo ahí en la iglesia de alguien que salió de la congregación y se autojustificaba diciendo: allí nadie me saludaba. Y luego, bueno, los hermanos luego preguntan: hermano, ¿qué pasó? Y platicaba yo con los hermanos y les decía: pues es que el hermano justifica
que nadie lo saluda, que nadie lo saluda. Decían los hermanos, pues es que él va y se queda en aquel rincón, no saluda a nadie. Pasas en el mercado y te lo encuentras y se voltea hacia el otro lado como si fuera a comprar algo. No está en los compañerismos, no viene el día del padre, no trae a la familia el día de la madre, no está en el culto navideño, no se queda o no viene al culto de fin de año. Pero justifican culpando a otros diciendo soy inocente. Ahora, culpamos a otros también muy frecuentemente. Es que el pastor no me decía, es que los jóvenes no me hablaban, es que las muchachas no me hacían caso, es que los muchachos ni me pelaban, y bueno, tantas frases que oímos ahí nosotros para justificar culpando a otros. Fíjese que cuando allá en el versículo número 9 del capítulo 15 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. El responsable, déjeme decírselo, es Saúl. Aunque culpa también es del pueblo, el responsable es Saúl, ¿sí? Pero fíjese lo que dice Saúl cuando lo enfrenta Samuel ahí en el verso 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, de Amalec los han traído a los animales, los han, no los hemos, ¿sí? Porque el pueblo perdonó, el pueblo perdonó. Ahora, si usted mira, allá en el versículo número 21 dice, mas el pueblo tomó, ¿sí? Mas el pueblo tomó, culpando a otros, cuando deberíamos de confesar contra ti solo he pecado, porque no estamos atentos a la voz de Dios, porque no obedecemos la instrucción, ahora negamos la culpa. Nos declaramos inocentes, en primer lugar, y en segundo lugar, culpamos a los demás. Hermano, y no tardamos mucho en culpar a Dios. Mire usted lo que dice, verso 15 otra vez. De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Lo hicimos por causa de tu Dios. Lo hicimos para los sacrificios que Dios pide. Lo hicimos porque es necesario sacrificarle a Dios. Y pues necesitamos los animales para sacrificarlos a Dios. Mire otra vez allá el versículo número 21. Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Recuerdo, ¿verdad? No lo tenía ya anotado, pero en Génesis 3, cuando el hombre desobedece y come el fruto de mano de Eva, Dios le dice, 3:11, Génesis 3:11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer, primero se justificó, ¿verdad? Se justificó, yo no. La mujer le echó la culpa a otros. Que me diste por compañera, le echa la culpa a Dios. No, es que la mujer que tú me diste, ella fue la que me dio. Y yo nada más comí. ¿Sí? Hermano, ¿a quién le echas la culpa por tu desobediencia a la voz de Dios? ¿A quién le echas la culpa por no atender a su palabra? Número 4. Después de que desatendimos a la voz, después de que desobedecimos la instrucción y negamos nuestra culpa,
Sabemos que viene el castigo, hermanos. ¿Para qué nos hacemos? No tuvimos temor, ahora tenemos miedo. Y entiéndase la diferencia que le doy en la connotación a las dos palabras. Si hubiera tenido temor, no hubieras pecado, porque pecaste, ahora tienes miedo. Si hubieras obedecido a la voz de Dios, no hubiese consecuencias. Desobedeciste a la voz de Dios, ahora vienen las consecuencias. Ahora hay que justificarnos para vernos bien, para no ser señalados, o tal vez para que se nos vea como no culpables, y en lugar de buscar a Dios, nos tratamos de justificar a nosotros mismos. Mire el versículo 22, Primera de Samuel 22. 22 en adelante. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, les he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Es un texto, hermanos, lleno de autojustificación y lleno también de error, hermano. Mire, si vamos de atrás hacia adelante, déjeme decirle que él estaba buscando el perdón del profeta. ¿Se acuerda usted cuando allá en la palabra de Dios, y déjeme ver si encuentro ese texto, porque tampoco lo traía preparado, pero cuando Judas, después de haber tomado las monedas que le dieron los sacerdotes para entregar al Señor, él regresa con los sacerdotes para pues entregar las monedas porque se sentía con remordimiento de conciencia, más que, déjeme decirle, más que arrepentido. Tenía un remordimiento de conciencia que no podía con ella, pero fíjese que en lugar de llevar las monedas con los sacerdotes, lo que debió haber hecho fue buscar al Rey de Reyes y pedirle perdón por su pecado. No encuentro ese texto, mi hermano, pero usted lo va a encontrar y lo va a leer, está ahí en los evangelios. Judas, completamente equivocado, se acerca a los sacerdotes y los sacerdotes le dicen: ¿y a nosotros qué? ¿Y a mí qué? Muy bien, el profeta Samuel pudo haberle dicho a Saúl: ¿y a mí qué? Perdona pues ahora mi pecado, le dice a Samuel. Yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, y se justifica. Ahora, en primer lugar, hermanos, cuando buscamos una autojustificación, hay una aceptación parcial de la culpa. ¿Qué es una aceptación parcial? Una aceptación parcial es cuando no nos quedamos callados, cuando enfrentados delante de Dios o delante de los hombres queremos autojustificarnos y decimos: sí, es cierto, pequé, pero es que mi mujer, es que mis hijos, es que la economía, es que la necesidad, es que el trabajo es importante, es que los hijos lo merecen, es que, como decía hace rato, aquí en la iglesia ninguna muchacha me hace caso, es que ningún joven se fija en mí, es que tantas justificaciones personales aceptando una culpa parcial.
Sí soy culpable, pero no del todo. No, mi hermano, contra ti, solo he pecado. No trates de justificarte y aceptar solamente parcialmente la culpa. Ahora, también lo que hace Saúl, hermanos, es buscar la justificación de los demás. Mire, mire lo que dice, le dice. Porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y esto era lo siguiente. Vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. Perdóname. Vamos a regresar allá al tabernáculo. Vamos a sacrificar y aquí pasó todo. Hermano, la justificación de los demás no justifica delante de Dios. ¿No? Yo incluso he conocido pastores, hermanos, que en lugar de enfrentar el pecado de un hermano, se ponen delante del púlpito y dicen, a ver, el que esté sin pecado que lance la primera piedra. Y buscan la justificación del hermano del pecado, o buscan terminar con la culpa, preguntándole a los demás, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra, y como todos son pecadores, ahí termina la situación. No, hermano, no es así. No es así. Ni los demás, ni el profeta, en este caso el pastor, pueden aceptar una justificación o aceptación parcial de la culpa para que no pase más allá. No, hay que ir delante de Dios y hay que enfrentar las consecuencias del pecado. Búsqueda de honor o buscar no ser desacreditado. Es lo que se busca, no ser desacreditado. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su mano, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Él estaba aferrado, hermanos, a que el profeta no lo desacreditara. Ahora, no lo iba a desacreditar el profeta, hermano. Lo había desacreditado Dios mismo. Dice el 29, además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Sin embargo, déjame decirle una cosa, y no que vaya contra de la palabra de Dios. El Señor, cuando vio al pueblo de Nínive entregado al pecado, decretó la destrucción del pueblo. Pero el pueblo cayó en cenizas, estuvieron en duelo, se postraron en ayuno, fueron a Dios clamando por el perdón, hermano, y Dios los perdonó. Pero era una genuina humillación delante de Dios, no un, bueno, Dios, perdóname, ya ni modo, pues soy hombre y fallo. No, hermano, una real, un dolor real en el corazón. Mire el dolor de Saúl. Y él dijo, Saúl, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida,
Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hermano, ¿qué causará? ¿Cuál será la consecuencia de tu pecado hasta el corazón, hasta la memoria de Dios? Por ti, por tu pecado. Porque contra ti solo he pecado. Debe de ser nuestra referencia a Dios de la vida que vivimos. Contra ti solo he pecado. Pero hermanos arrepentidos, hermanos humillados delante del Señor, dice Juan, usted lo saltó, pero creo que sí lo leyó, en primera de Juan, en el 1:9, usted puede encontrar que a veces decimos que no tenemos pecado, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Déjeme decirle que Saúl no lo hizo. Y hay consecuencias cuando desechas la voz de Dios, cuando no atiendes íntegramente a su palabra, cuando tratas de justificarte a ti mismo culpando a los demás, cuando buscas tu propia honra. Mira, hermano, en primer lugar, no más efod. 22, allí en 1 de Samuel 22, mire lo que hizo el rey, ¿sí? Porque no más la voz de Dios venía a él. 22:18 y 22:21. Entonces dijo el rey Saúl a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y Anob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, hacia hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David, y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Los sacerdotes, hermanos, también daban a Saúl discernimiento acerca de la voluntad de Dios. Ellos en sus pechos llevaban unas piedras que, de acuerdo a la voluntad de Dios, dictaban un sí o un no. Iré a la batalla. Y ellos sacaban una piedra con un color y decían, ve a la batalla, o sacaban la piedra con el otro color y decían, no vayas a la batalla. Ellos eran los consejeros también para el pueblo, los consejeros también para con el rey. Y ahora los había matado. ¿Por qué? Porque no oía a la voz de Dios. Se quedó sin sacerdote, pero también se quedó sin profeta. En el 25:1 dice la palabra de Dios, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Mire ahí en el 28:3 dice la Biblia, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. No escuchaba en la primera parte ya más la voz de un profeta. No había quien interpretara delante de él las palabras de Dios que viniesen a hombre alguno. No había profeta que viniera a él. Y no había más espíritu. Mire ahí en el 16. Ahí en el 16. En el versículo número 14. Primera de Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, no es como nuestros días, hermano, en aquel tiempo, o no era. En aquellos días no había un sello, no había venido aún el Espíritu Santo de Dios para con la iglesia, para con los miembros del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu de Dios venía sobre los hombres, pero también dejaba a los hombres. Gracias a Dios que hoy en día el Espíritu Santo está en nosotros.
Pero es quienes lo contristan, hay quienes lo apagan, hay quienes lo callan, hermanos, hoy en día. En aquel tiempo, hermanos, la consecuencia de desechar la voz de Dios sobre el rey Saúl fue que el profeta murió. Él mató a los sacerdotes y el Espíritu Santo se había apartado de él. Pues mira, hermano, a lo que lleva, ¿verdad? La consecuencia de no escuchar la palabra de Dios. Ahí en el capítulo 28, en el verso número 7, bueno, voy a leer desde el 6. Y consultó Saúl a Jehová, no estaban los sacerdotes, no estaba el profeta ya, y el Espíritu Santo se había apartado de él. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, no había Espíritu Santo en él, ni por Urim, ni Tumim, no había sacerdote, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Él mismo los había echado, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Se fue a los demonios. Un espíritu de adivinación es un espíritu satánico, es un demonio, es un ángel caído. Y cuando, hermano, desobedeces la voz de Dios, estás en peligro de que el que ahora te hable sea Satanás. Qué terrible, qué tremendo. Y todo por no aceptar. Contra ti solo he pecado. Vamos a concluir, hermanos. Vamos al Salmo número 51. Y este Salmo 51 contiene muchas cosas de lo que hemos visto nosotros en este día. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermano, es delante de Dios, es delante del que, si nosotros nos humillamos, si buscamos su rostro, Él va a sanarnos, va a sanar nuestra tierra, va a limpiar nuestros pecados. Verso 3, porque yo reconozco, no las justifico, ni las hago menos. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo sé cuando peco, yo entiendo lo que es el pecado y reconozco cuando mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido tú y no yo, justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Porque traemos ese pecado, hermanos, aunque comenzamos a practicarlo cuando somos conscientes de él, pero el pecado está en nosotros. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No es, hermano, bueno, y hay algunos que dicen, y no te justifiques tampoco en él. Es que yo ya le pedí perdón a Dios y no tengo por qué andar pidiéndole perdón a nadie más. No, hermano. Si has ofendido a tu hermano, tienes que pedirle perdón a tu hermano. Si has ofendido a la iglesia, tienes que pedirle perdón a la iglesia. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se requerirán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Concluyo, hermanos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, solamente reconocer y no hacer todas aquellas cosas que trataba de hacer el rey Saúl para justificarse, sin reconocer delante de Dios y por completo su pecado. Contra ti solo he pecado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno y santo.
Perdónanos, Señor. Hemos cometido pecados, Señor, que los hemos dejado solamente entre tú y nosotros mismos. Cometido pecados, Señor, que me has perdonado, que me has limpiado de ellos, Señor, y de los cuales, Padre, no quiero recordar, y te pido, Señor, que no estén delante de ti. Te pido, Padre, que perdones a tu siervo, a la iglesia, y a aquellos, Señor, que hemos pecado y hemos tratado de justificarnos en otros o en ti mismo nuestro actuar. Perdónanos por ello. Límpianos, Señor, haznos más blancos que la nieve. Reconocemos que tú eres justo y que nosotros somos pecadores. Y ayúdanos a no pecar, a que vayamos en santidad delante de ti cada día. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. 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 Pues bien, hermanos, Dios les bendiga. Solamente algunos anuncios para los que nos oyen, las peticiones de oración que nuestra iglesia mantiene cada día. Es por nuestro hermano Dwayne Gibson allá en Mission, Texas, por la salud de él, por el restablecimiento de la misma y su trabajo en la obra, por su esposa, la hermana María Elena, también por ella. Petición especial también por mi esposa, que tiene algunos días con su presión alta. Hemos ido ya al médico, han cambiado su tratamiento, pero ha pasado algunas noches sin dormir. Y bueno, yo también le he acompañado, ¿verdad?, en estas desveladas. Oren por nosotros. Y pues los hermanos que están internados, hermano, a causa del coronavirus, el hermano Abraham Alvarado, el hermano Efraín Alvarado, algunos otros que, bueno, por ahí los vemos en las redes, hermanos de iglesias hermanas que también están padeciendo la enfermedad. Oremos por los hermanos de nuestra iglesia. Recuerden, hermanos de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Fundamental Emmanuel, ahí en Praderas, que el día de mañana nos vamos a reunir para tener culto de oración. Solamente los jóvenes y los adultos. El miércoles tenemos nuestro culto general y el domingo regresaremos a nuestra iglesia, al templo. Regresamos nuestra iglesia al templo. Vamos a estar a las 11 de la mañana para nuestra escuela dominical. Y por la noche a las 7:30 también nos estaremos reuniendo. Los demás avisos se los mando ahí por vía WhatsApp para que estén atentos a ellos. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, sobre diezmos y ofrendas, con nuestro hermano Iván, comuníquese con él, por favor. Él se estará comunicando con ustedes. El día de hoy hemos concluido nuestro servicio. Dios les bendiga y les guarde. Vamos a orar y terminamos. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones. Y ahora, Señor, llevamos delante de ti nuestras causas, Señor, nuestras necesidades, peticiones. Hemos puesto, Señor, desde hace tiempo, tú lo sabes, en tus manos, Señor, en tu gracia y en tu amor, a nuestro hermano y colaborador de nuestra obra, nuestro hermano Gibson, su salud, fortalecimiento, Señor, de sus piernas, Señor, fuerza en su cuerpo para que el trabajo que tiene pendiente, Señor, para contigo, pueda hacerlo como Él lo desea. Bendice también a su esposa y ahora también a su hijo y a la familia del mismo que atiende a mi hermano. Dales también fuerza, Señor, en el trabajo que ahora estarán haciendo, Padre. Guárdalos a todos ellos. Te pido, Señor, también, te ruego, Señor, por mi hermano Abraham, por mi hermano Efraín. Señor, que, Padre, pues tú les des a ellos, Señor, la salud. Rogamos, mi Dios, que les levante, Señor, de la cama donde ahora están, Señor, y que el tratamiento, Señor, que tienes para su salud y para sus cuerpos, Señor, cumpla, Señor, su propósito.
Rogamos, Señor, por ellos. Padre, también pedimos, mi Dios, por los enfermos, Señor, que, Padre, hemos tenido por ahí a través de las redes, a través, Señor, de llamadas telefónicas, necesidad, Señor, y solidaridad en la oración, pues los ponemos delante de ti. Pastores, hermanos, obreros, misioneros. Te rogamos, Señor, por las familias que han quedado también, Padre, pues apartadas a causa de la enfermedad. Señor, en especial por la petición del hermano Eddie, Señor, allá en Tailandia, que su esposa pueda tener una noticia aceptada, Señor, y pueda ella regresar, Señor, al lado de su familia. Tú tienes planes, Señor, hazlos de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Mi Dios, pues en tus manos ponemos estas peticiones. Ruego por la iglesia, como ruego, Señor, también en este momento por mi esposa, que tú le des también a ella la salud, que pueda sentirse mejor, pueda, Señor, levantarse también, Señor, y que nos ayude, Señor, a todos aquí en la familia. Gracias porque Rebeca está bien ya de su salud. Gracias por los hermanos de nuestra iglesia que también estuvieron en enfermedad. Te ruego por la familia de mi hermano Santos, por su esposa, la hermana Mayra, por otros enfermos que tal vez yo desconozco, Señor, pero tú sabes, tú les conoces. Mi Dios, pido por mi hermano Carlos, por la salud de él, que pueda restablecerse, Señor, pronto, Señor, y pueda atender, Señor, el llamado que tú le has hecho. En tus manos estamos, Padre, guíanos. Tus manos, Señor, solamente confiamos estar. En Jesucristo, nuestro Salvador, por tu Espíritu Santo. Amén. 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 Hermanos, pues Dios les bendiga. Así estamos despedidos.